Y ahora nos encontramos en la ciudad de Puno, la ciudad folclórica del Perú y del mundo. Y estamos con una gran amiga, Kelly Ticona, de la Tormenta Musical. Ya me enteré por qué Tormenta, aunque se viene con fuerza, no solamente en Puno, sino también en Juliaca. ¿Cómo estás, Kelly? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Un saludo para todos los amigos de Full Ritmo y por supuesto, hoy como que nos han apoyado así, Ampay, trabajo un ratito, de sorpresa. De sorpresa. Pero es un gusto poder recibirlos aquí en mi linda tierra de Puno. Un saludo para todos los amigos de todo el Perú entero que ven como siempre Full Ritmo y también está con la revista ahí al día. Kelly, me contabas fuera de cámaras ya como más de 5 años en la radio. Así es, yo creo que contar nuestra historia sería un poquito larguito, de verdad, pero sí tenemos ya 5 años como Tormenta Musical y 7 años como locutora Kelly. La gente de Puno ya la conoce nuestro trabajo, conoce lo que hacemos siempre innovando. Y gracias a las personas que por primera vez nos han apoyado, a todos los amigos que nos han brindado un espacio en su emisora, muchísimas gracias. Siempre agradecida a los amigos de Radio Onda Azul, que fueron los que nos abrieron las puertas desde muy pequeñita. Cuando iba con tu uniforme escolar, ¿no? Claro, a la gente de Radio Manco Cápac y todos los que conocieron a Kelly, ¿no? Y Tormenta Musical nos vieron que íbamos todavía a conducir el programa con un uniforme. Poco a poco ya fuimos creciendo y ahora estamos ya unas señoritas, pero ahí siempre con nuestro cuerpo. Me estabas contando del fenómeno que hay de la onda del huayno sureño, que te conté que está en todo el Perú, ¿no? Y estamos pues cerca de Juliaca, ahí donde está la fábrica de todos los grandes artistas. Últimamente se ha convertido Juliaca en una de los artistas de género tropical, cumbia, música vernacular. Y es una fiebre que está invadiendo en estos momentos y en estos días, últimamente en estos años, el folclore. Una fiebre que ha contagiado a muchísimos amigos, se han hecho bailar y gozar. Y yo pues a los artistas, gracias, ¿no? Que nos traen lo mejor de su música, que nos regalan su talento. Y felicitaciones, y esta fiebre que nunca pase, porque el folclore tiene que seguir para adelante. Y tú eres una de las primeras del sur en tener la revista Full Ritmo, la número 9, donde precisamente sales con una notita ahí. Por supuesto, he estado revisando la revista, me parece muy bonito, estamos ahí con todas las novedades y fuimos, yo creo que en Puno, el primer programa que presentó Full Ritmo para todos los amigos de Puno, y bien recibida esta revista, de verdad de seguir adelante, de Julián Peña y todos los amigos. Y por aquí estamos con una pequeña nota. Sí, pronto una buena nota. Ahí estamos con la nota. Ahí está Kelly, caramba. Kelly, muchos amigos de Lima quieren venir a Puno y a Juliaca. También estás en Juliaca, también con un programa de radio y de televisión. Yo creo que este es un proyecto que ya lo habíamos planeado el año pasado. Trabajamos por proyectos y hay que cumplir cada uno de ellos. Para este año Tormenta Musical está creciendo y no solamente en Juliaca, ya se viene para más adelante quizás en diferentes provincias de la región y seguiremos creciendo poco a poquito. Estábamos en Puno, pero ahora ya en Juliaca nos encuentran en Radio y Televisión Perú. Gracias a la gente que por allá nos ha recibido muy bien, a todos los amigos que nos han apoyado en nuestro gran lanzamiento. Ya también muchísimas gracias y seguiremos creciendo. Para todos los artistas de Lima y del norte chico, del norte grande, ¿cómo para venirse, quieren venir al sur, cómo se pueden comunicar contigo? Es directamente a nuestro teléfono celular, el 950-0130-61, o también nos encuentran en las redes sociales. Estamos en el Facebook como Tormenta Musical Puno, estamos como Kelly Ticona, y nos encuentran, estaremos dando todas las facilidades. Yo creo que más enfocarnos en el aspecto económico, nos enfocamos en el poder apoyar a los artistas, siendo una ventana abierta para cada uno de ellos y pues difundiendo su música, ¿no? Que es lo que siempre necesita un artista que invierte y que quiere compartir su música con todo el público de su programa. Muchas gracias, Kelly, y que sean los éxitos.